Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos a la previsión que le ofrece el equipo de Forex Índices todos los fines de semana desde Forex Índices. Soy Jesús Ángel Benito, su director, y cuando son las 18 horas y 24 minutos del horario internacional GMT de hoy viernes 11 de julio de 2014, vamos a iniciar este análisis de previsión para la semana que viene, como siempre, con la intención de realizar una lectura del mercado, de lo que está sucediendo en los últimos días en los principales pares de divisas y colocarle las principales barreras para la semana que viene para que ustedes puedan tener una orientación de por dónde pueden circular las cotizaciones en el periodo del 14 al 18 de julio del presente año 2014. Como siempre y en primer lugar, les invito a que entren en nuestra casa, a que entren en Forex Índices, trasteen en nuestra página web, investiguen toda la información que tenemos referida al mercado de divisas, nuestros análisis diarios, nuestras previsiones semanales, nuestro chat, nuestra sala de trading, en fin. Investiguen en la página si tienen algún comentario, alguna duda, alguna sugerencia o necesitan información sobre nuestros servicios, sobre nuestros planes de enseñanza personalizados, sobre nuestros planes de negocio también totalmente personalizados, sobre gestiones de capital a través de las vías de contacto, teléfonos, Skype, redes sociales, formulario de contacto de nuestra página o correo electrónico. Ustedes pueden ponerse en contacto con nosotros. Bueno, vamos a iniciar el análisis de previsión para la semana que viene. Les aviso que hoy hemos cambiado un poquito el formato habitual que venimos realizando en los últimos tiempos, más que nada porque las condiciones de mercado, sobre todo en los principales pares de divisas, son muy pobres y bueno, hemos decidido y hemos creído conveniente cambiar un poquito el formato que veníamos realizando, como les comento, habitualmente. En primer lugar, y lo que no vamos a cambiar es darle un vistazo a los principales índices bursátiles. Comenzamos con el IBEX 35. Pérdidas muy abultadas para el índice español desde la zona de los 11.000 puntos. Vemos cómo va a acabar la semana en los 10.500, pérdidas de casi el 5% para el índice español. También pérdidas, aunque mínimas, para el índice americano, el Dow. Como vemos, arrancó en la zona de máximos históricos, en los 17.000 puntos, un poquito por encima de los 17.000 puntos, y como vemos está a punto de cerrar Wall Street. 16.900 puntos nos marca en estos momentos, unos retrocesos de un 0,65% aproximadamente, un poquito más de 100 puntos. El DAX alemán también acaba con pérdidas muy abultadas, desde máximos históricos a este doble techo que ha realizado la cotización en la zona de los 10.000 puntos, un poquito por encima. Recordemos que los máximos históricos los tenemos en los 10.045 aproximadamente. Este doble techo le ha hecho daño a la cotización y, como vemos, ha retrocedido por debajo de los 9.700. En estos momentos cotiza en los 9.670 puntos, retrocesos de un 3%, retrocesos muy abultados, como comentamos, en términos intrasemanales. Bueno, vamos a iniciar el análisis de previsión para la semana que viene en los principales pares de divisas. Hemos configurado la plataforma con 4 pares, con los principales pares de divisas cruzados con el dólar americano, más que nada para ir comparando el porqué de esta situación tan pobre de mercado, el por qué se están moviendo tan poquito los principales cruces con el dólar americano. Vamos a comenzar con el euro dólar y luego vamos a comparar con el dólar franco suizo, con el libra dólar y con el AUD USD. El euro dólar, como vemos en la imagen, nos ha realizado un máximo intrasemanal en el 1,3652. El mínimo lo hemos tenido en el 1,3576, 75 puntos prácticamente de máximo a mínimo, que en términos intrasemanales nos marca una condición de mercado muy pobre en esta semana que estamos a punto de terminar. ¿Quién tiene la culpa? Evidentemente, el nivel de congestión histórica del 1,3606.
no hay quien lo saque a la cotización del euro dólar de este refugio histórico. Intenta escaparse un poquito por encima o un poquito por debajo. Las órdenes compradoras de corto plazo animan a la cotización, pero enseguida empiezan a aparecer las órdenes vendedoras de mediano plazo de grandes inversores y nos repliegan otra vez a la cotización a su refugio, a su fuerza de imán, al 1.3606. No hay quien lo saque de aquí y de momento olvídense de movimientos definidos, olvídense de movimientos al alza o a la baja con tendencias definidas, porque mientras no abandone este refugio histórico, esta congestión histórica de muy largo plazo, no vamos a tener esos movimientos definidos en la cotización del euro dólar, y la única operativa, la única negociación eficiente es en el cortito plazo, a muy pocos puntos y gestionando bien nuestro capital. Es lo único que nos está ofreciendo la cotización del euro dólar, igual que la del dólar franco suizo. El dólar franco suizo está totalmente instalado, imantado y capturado por su precio de apertura anual en los 0,8927. Está pegado, como vemos, tanto el euro dólar como el dólar franco suizo se nos van a quedar a dormir en los refugios. No hay direcciones definidas, igual que en el euro dólar. Lo único que nos ofrece la cotización del dólar franco suizo son movimientos muy cortitos, siempre guiándose y siempre teniendo como refugio el precio de apertura anual. Las operaciones de intradía deben de ser muy cortitas en cuanto a puntos y bien gestionadas en cuanto a capitales. Como podemos apreciar, el máximo de semana 0,8960 y el mínimo intrasemanal 0,8901, 59 puntos de máximo a mínimo, unas condiciones de mercado paupérrimas totalmente también para la cotización del dólar franco suizo. El libra dólar exactamente igual, idéntica a la situación que en el euro dólar y el dólar franco suizo. Tiene como eje central de operaciones, como refugio y principal fuerza de imán, esta congestión histórica de muy largo plazo en el 1,7139. Tampoco hay quien lo mueva de esta congestión. El máximo semanal libra dólar nos lo ha marcado en el 1,7169 y el mínimo intrasemanal lo hemos tenido en el 1,7086. Como vemos, no ha llegado ni a 100 puntos, siquiera se ha quedado en unos 75 puntos de máximo a mínimo. Tuvimos la decisión de tipos por parte del Banco Central inglés, que dejó su tasa de interés sin cambio en el 0,50%. Ni siquiera hizo mover al mercado en el momento de la publicación. Denota la gran indecisión y denota y nos traslada a estas condiciones de mercado paupérrimas que tenemos en los principales cruces con el dólar americano. El AUD-USD nos muestra unas condiciones idénticas, solo que la cotización del AUD-USD se rige por la parte de arriba, está en un estrecho rango, siempre salvándole la vida por la parte de abajo, los 0,9325, esta congestión de largo, y por la parte de arriba a 100 puntitos la congestión de mediano largo de los 0,9430. Mientras no nos abandone este rango, no pensaremos en movimientos definidos para la cotización del AUD-USD en la próxima semana. Como vemos, condiciones de mercado muy pobres las que nos muestra el euro dólar, dólar franco suizo, libra dólar y AUD-USD, los principales cruces con el dólar americano. Vamos a expandir un poquito un gráfico para hacer una lectura un poquillo más concreta, para ver algunas direcciones definidas y los detalles más importantes que debemos de tener en cuenta para la semana que viene y sobre todo para lecturas en largos y medianos plazos. Nos trasladamos a una temporalidad trimestral para entender el porqué de este refugio del 1,3606. Este refugio del 1,3606 es una congestión histórica perfectamente delimitada de años atrás. Refugio importante que los grandes inversores la conocen perfectamente. Además, viene acompañada por la directriz alcista de muy largo plazo, quebrada en el tiempo en el primer trimestre del año 2013, pero nunca confirmada. Como vemos, lleva 4 trimestres por encima de esta congestión, de esta doble barrera. Es lo que realmente le está salvando la vida a la cotización del euro dólar. En el momento que esa doble barrera ceda, si es que cede en algún momento, si le sigue sirviendo de apoyo, pues tomaríamos movimientos alcistas de largos y muy largos plazos, pero si esta doble barrera cede, evidentemente el euro dólar se nos precipitaría a la baja en medianos y largos plazos.
La temporalidad semanal, la temporalidad mensual, no le vamos a dar ningún detalle, le vamos a dar un poquito de fuerza a la temporalidad semanal, más que nada para ver cómo lleva 8 semanas consecutivas teniendo como eje central de operaciones la congestión del 1.3606, como por la parte de arriba la directriz bajista de largo, quebrada pero no confirmada en temporalidad mensual, que nos viene desde máximos históricos del año 2008, ejerce fuerza de resistencia, como por la parte de abajo ejerce fuerza de soporte la directriz alcista de muy largo plazo que nos viene desde el año 2001. Se nos forma un triángulo con las dos directrices y serán claves para la negociación del euro dólar en la próxima semana si es que atacara una de las dos. Luego en temporalidades más pequeñas veremos por dónde pasa y nos servirán de soporte y de resistencia. El eje central de operaciones sigue siendo el 1.3606. No le damos la lectura esta semana en temporalidad diaria porque no merece prácticamente la pena. Vamos a echarle un vistacito, simplemente para ver los 3 últimos apoyos que tienen las últimas jornadas en el 1.3606. Como vemos, el único día que ha circulado por debajo fue el lunes. Los demás días de semana ha apoyado y ha respetado perfectamente el 1.3606. Un cierre semanal nos podría orientar un poquito sobre por dónde puede circular la cotización la semana que viene, pero un poquito simplemente porque vemos que ya la ha trasteado, ya la ha merodeado también por la parte de abajo la congestión y tampoco sería un detalle muy importante a tener en cuenta, pero sería ya un pequeño detalle si nos cerrara en el día de hoy viernes por encima o por debajo de la congestión. Vamos al gráfico de 4 horas y le plantamos ya los principales niveles de soporte y de resistencia para la semana del 14 al 18 de julio. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, vital será la congestión, el eje central de operaciones de los últimos tiempos del 1.3606 principal refugio. Si la cotización consigue cerrar en el día de hoy y consiguiera encontrar apoyos el domingo por la noche, cuando abra el mercado, nos llevaría a la resistencia delimitada por la congestión de mediano largo del 1.3675. Desde ahí nos toparíamos con la directriz bajista de largo, que nos viene desde máximos históricos del año 2008. Ya la conocen de sobra todos ustedes, seguidores nuestros desde hace tiempo, y quienes quienes sigan por primera vez nuestros análisis pueden ver en formato de vídeo otras previsiones semanales de semanas anteriores y verán perfectamente delimitada esta directriz. Nos pasaría la semana que viene sobre el 1.3706. Vamos a delimitar como principal resistencia de semana a la directriz bajista de largo. En nuestras negociaciones intradiarias, cuando delimitemos los niveles intermedios para la negociación intradía, iremos delimitando también por dónde pasa esta directriz. A medida que avance la semana, evidentemente, nos pasará un poquito más abajo día a día. En principios de semana, como comentábamos, nos pasaría sobre el 1.3706. Quebrada la principal fuerza de resistencia, nos llevaría al precio de apertura anual en el 1.3750, a 150 puntos de la situación actual. No le colocamos de momento más resistencias para la semana que viene. Por la parte de abajo, si la cotización fuera rechazada a la baja en los primeros compases de semana del 1.3606, imprimiría presión bajista para ir directamente a la directriz alcista de muy largo plazo, que es lo que le salva la vida a la cotización del euro dólar en los últimos tiempos. Directriz que nos viene desde el año 2001 y que de momento le salva la vida de pérdidas abultadas en este año 2014. 1.3532 nos pasaría aproximadamente esta directriz. Como he comentado, con la directriz bajista de largo plazo que nos viene desde el año 2008, esta directriz también iremos delimitando día a día nuestra negociación intradiaria por dónde pasa. Soporte importante para la semana que viene. El soporte más importante nos pasaría, como comento, en la zona del 1.3530, 1.3532. El soporte más importante de semana viene delimitado por una congestión de mediano, 1.3495. Quebrado el principal soporte, nos llevaría con un recorrido amplio al último de semana, delimitado por una congestión de mediano largo en el 1.3406, a unos 200 puntitos de la situación actual. Todo sigue girando en torno al 1.3606.
vital, necesitamos que abandone esta congestión histórica, necesitamos que abandone este refugio si queremos ver movimientos definidos para la semana que viene. Si no, las condiciones de mercado seguirán siendo muy pobres para la cotización, intentando escapar por la parte de arriba y volviendo otra vez a la congestión, o intentando escapar por la parte de abajo y volviendo otra vez al refugio. ¿De acuerdo? Ténganlo muy en cuenta, repito, mientras no abandone con claridad esta congestión, este refugio, no vamos a ver movimientos alcistas. Para ello necesitamos quiebres de resistencias o quiebres de soporte por la parte de abajo. Si no, no tendremos, repito, movimientos definidos en la cotización del euro dólar. Deben de tener también en cuenta que estamos en periodos de vacación en el hemisferio norte. Eso incide también en las cotizaciones de los principales pares de divisas. Los volúmenes de negociación disminuyen y los movimientos también son un poquito menores. Vamos a darle el vistazo también a la cotización del dólar franco suizo. Simplemente vamos a llamar la atención en temporalidad trimestral, la secuencia de temporalidad trimestral como sigue en presión bajista de muy largo plazo, sin ánimos de momento de quebrar al alza la doble barrera que tenemos delimitada por la directriz y por la congestión de muy largo plazo en los 0,9680. Esta doble barrera, como ya venimos detallando desde hace tiempo, es vital. Si queremos ver alegría por la parte de arriba, si queremos ver movimientos alcistas potentes en este año 2014. No detallamos nada más de temporalidades superiores. Vamos a ir a una temporalidad diaria. Nos saltamos en esta ocasión la mensual y la semanal para ver cómo tiene ya alquilado como eje central de operaciones y como principal fuerza de atracción, principal refugio, los 0,8927, el precio de apertura anual. No detallamos nada más y por la parte de arriba cómo sigue ejerciendo semana tras semana fuerza de resistencia la zona de los 0,90, exactamente los 0,8998 tenemos la congestión de mediano largo. Le colocamos las principales fuerzas de resistencia y de soporte para la semana que viene al dólar franco suizo. Si consiguiera encontrar apoyos en los principios de semana en su precio de apertura anual 0,8927, donde se nos va a quedar a dormir presumiblemente toda la semana, todo el fin de semana, perdón, quedan un poquito más de 2 horas de negociación, pero bueno, todo cabe indicar que no habrá grandes fluctuaciones hasta el horario de cierre hoy viernes. Seguramente, como comento, se nos quede a dormir aquí todo el fin de semana en este refugio y si el domingo por la noche, cuando abra el mercado o en los primeros compases de lunes, encontrar apoyo sobre su punto de partida anual 0,8927, animaría a la cotización a ir a la principal resistencia de semana, congestión de mediano largo, 0,8998. Atentos a este nivel porque, como siempre, ejercerá fuerza de resistencia sobre la cotización. Quebrado los 0,8998, nos iríamos en busca de una doble barrera, congestión de mediano y directriz bajista de la misma categoría que concluyen ambas en los 0,9076. Última pieza de resistencia para la semana que viene. Atentos a esta doble barrera delimitada de mediano plazo. Por la parte de abajo, si la cotización es rechazada del precio de apertura anual en los primeros compases de semana, se animaría la cotización, imprimiría presión bajista a la cotización para visitar el primer soporte, congestión de mediano 0,8991. Otra congestión de la misma categoría actuaría como siguiente pieza de soporte en los 0,8817 y un último soporte de la misma categoría que los anteriores en los 0,8757. Último soporte a unos 165 puntitos de la situación actual. Como ya hemos comentado, necesitamos que la cotización abandone el precio de apertura anual porque mientras no lo abandone siempre va a tener la fuerza en este nivel y no nos va a orientar de movimientos definidos. Vamos con la cotización de libra dólar y le vamos a realizar la lectura. Vamos a una temporalidad trimestral para ver por qué es importante esta congestión de muy largo plazo. Congestión que nos viene de muchos años atrás. Esta congestión arranca en 1990, prácticamente, como vemos, respetadísima siempre a lo largo de la historia.
De ahí que en el momento que ha llegado en este tercer trimestre a la congestión, ahí se nos ha instalado. Evidentemente, estos muros tan potentes, estos refugios históricos los conocen perfectamente los grandes inversores, que recuerden que son los que hacen mover la rueda del molino. Los pequeños inversores no tenemos capacidad para mover las cotizaciones, pero sí los grandes inversores, que conocen perfectamente estos refugios históricos, y de ahí que se mantengan imantadas las cotizaciones, se mantengan refugiadas en estas congestiones de muy largo plazo. 1,7139. No detallamos nada más de ninguna temporalidad en la cotización del libra dólar y le colocamos las principales fuerzas de resistencia y de soporte para la semana que viene a la cotización del libra dólar. Está en máximos de 5 años. Recordemos que los máximos de 5 años atrás, desde el año 2009, los alcanzó el pasado día 4 de julio al tocar el 1,7181. Desde hacía 5 años no había vuelto a cotizar el libra dólar en estas secuencias por encima del 1,71. Como vemos, imantado totalmente con su eje central de operaciones y su fuerza de atracción, su refugio en el 1,7139. Va a ser vital para la semana que viene la congestión de muy largo plazo. En estos momentos, hoy viernes, cotiza por debajo del mismo. Si la cotización terminara hoy viernes, día 11 de julio, por debajo, sería la primera pieza de resistencia que se encontrará el domingo por la noche cuando abra el mercado. 1,7139. De quebrar al alza el 1,7139, imprimiría presión alcista. Tenemos una R en un nivel de corto en el 1,7271 y otra muy alejada de la situación actual, también resistencia de corto en el 1,7365, a unos 250 puntos de la situación actual. Como siempre le comentamos, entre estos niveles, con una amplitud de puntos holgada, iremos implementando para la negociación de intradía para cubrir estos huecos. Día a día, desde Forex Índices, y a primera hora de la mañana, a las 5:30 GMT, ya tenemos colgado en formato de vídeo nuestro análisis, donde iremos implementando los precios de apertura, los niveles intermedios, las directrices de cortito, en fin, las herramientas que nos son de utilidad para la negociación intradiaria. Por la parte de abajo, si la cotización es presionada a la baja del 1,7139, imprimiría presión bajista. El primer soporte y el principal de semana viene delimitado por un eje inclinado alcista de mediano y por una congestión de la misma categoría en el 1,6998. Recuerden, pieza que ejerció muchísima fuerza de resistencia. Le vamos a echar un vistacito en temporalidad diaria para refrescar la memoria. Pieza, como vemos, el día 6 de mayo ejerció muchísima fuerza de resistencia, desde ahí rechazada la cotización a la congestión de largo del 1,6709 y encontrando apoyo, como vemos, consiguió quebrar al alza el 1,6998 por primera vez el día 19 de junio. No ha vuelto a perderlo y atentos porque esta doble barrera será vital la semana que viene. De hecho, la vamos a delimitar como principal pieza de soporte para la semana que viene. Quebrada la principal pieza de soporte en el 1,6998, prácticamente en la barrera psicológica del 1,70, tendríamos un recorrido hasta un nivel de corto en el 1,6935. Último soporte para la semana que viene a casi 200 puntos de la situación actual. Como ya hemos comentado, todo gira en torno al 1,7139. Es la lectura más importante que debemos quedarnos de la cotización de libra dólar y todo va a depender de este nivel también en la semana que viene. Bueno, vamos a ver la cotización de la USD. Como ya hemos comentado, la cotización de la USD se rige por la parte de arriba por la congestión de mediano largo de los 0,9430 y por la parte de abajo por la congestión de largo de los 0,9325. La semana que viene volverán a ser vitales. Por la parte de arriba, como primera resistencia y principal de semana, 0,9430, congestión de mediano largo. La siguiente en un nivel de corto, 0,9493. Como vemos, eficaz el pasado día 2 de julio cuando la testeó por primera vez. De quebrar los 0,9493 imprimiría muchísima presión alcista sobre la cotización para ir en busca de una congestión de mediano que tiene la cotización en los 0,9566. Por la parte de abajo,
0,9566, como vemos, a unos 180 puntos de la situación actual. Por la parte de abajo, dos únicas piezas de soporte. Con gestión de largo, primer soporte y principal de semana en los 0,9325, el último bastante alejado en los 0,9241. Inclusive, si quebrara este nivel de los 0,9241, imprimiría presión bajista para ir en busca de otro nivel de corto en los 0,9147. Como vemos, a más de 200 puntos de la situación actual. Por la parte de arriba, el domingo por la noche, cuando abra el mercado, 0,9430. Por la parte de abajo, como primera pieza de soporte y principal de semana, 0,9325. Entre estos niveles, como siempre comentamos, irán implementados con los niveles de intradía para la negociación de cortito plazo, para la negociación intradiaria. Bueno, acabamos con el análisis de los principales pares con el dólar americano y a continuación vamos a ver los principales cruces con el yen y el DAX Xetra alemán. A continuación colocaremos los gráficos como los colocamos al principio, más que nada para ver los principales detalles que nos dejan los tres principales cruces con el yen y el DAX Xetra alemán. La correlación de los principales índices bursátiles con los cruces del yen, correlación histórica, debemos de tenerla muy en cuenta para negociar tanto los principales índices bursátiles como los principales cruces con el yen. Vamos a colocar los gráficos con el euro yen, el libra yen, el dólar yen y el DAX Xetra alemán. Bueno, pues continuamos con el análisis de previsión para la semana que viene, del 14 al 18 de julio. Tenemos en escena en la parte superior izquierda el DAX Xetra alemán, el dólar yen, en la parte inferior el libra yen y el euro yen. Como podemos apreciar en la imagen, pérdidas muy abultadas para el DAX Xetra alemán desde máximos históricos en la zona de los 10.000, donde nos arrancó la semana. La cotización del DAX va a acabar, le tiramos unos avances porcentuales, va a acabar con unas pérdidas de un 3,64%. Marca en estos momentos después de que la cotización ha sido salvada por su precio de apertura anual, que lo tiene ya como refugio. Deben de tenerlo muy en cuenta para el lunes cuando abra el mercado la cotización del DAX. Ahora los inversores ya solo se fijan en los 9.617, su precio de apertura anual. Vemos el dólar yen como desde su precio de apertura semanal, que lo tuvimos en la zona de los 102, también va a acabar con unos retrocesos moderados, en este caso de un 0,68%. También atrapado en un refugio de corto, en este caso 101,31, refugio muy importante para la cotización, para seguir la evolución del dólar yen. Como vemos también en el DAX, en el dólar yen, en el libra yen y en el euro yen, como podemos apreciar en la imagen, todos ellos han ido a buscar un refugio para quedarse a dormir el fin de semana. Los refugios, las congestiones, las barreras históricas siempre son importantes, siempre atraen a las cotizaciones y cuando cierran las semanas generalmente buscan estos refugios, las cotizaciones no, para dormir tranquilos el fin de semana. Por la parte de abajo, la cotización del euro yen, del libra yen, como vemos, se posicionó por encima del precio de apertura anual por primera vez el 2 de julio, pero después, como vemos, el día 7 de julio se nos imantó, se instaló ya en el precio de apertura anual, quebrándolo a la baja el día 8 de julio en sesión europea, y estas confirmaciones eficientes del día 9 de julio en sesión americana han catapultado a la cotización de libra yen a un nivel de corto en los 173,33, donde le sirve de apoyo y de salvavidas, y va a ser vital el domingo por la noche cuando abra el mercado. Después analizaremos más en detalle. Estamos haciendo un recorrido global en los principales cruces con el yen y en el DAX. Después ya expandiremos gráficos e iniciaremos el análisis un poquito más detallado. Bueno, el euro yen también va a terminar con retrocesos. Vamos a tirarle también los retrocesos para el libra yen. Nos arrancó en este nivel de corto en los 175,06 y como vemos va a terminar con unos retrocesos de un 0,91%, que en términos intrasemanales son retrocesos de moderados a abultados para el libra yen.
El euro-yen, como podemos apreciar en la imagen, nos arrancó en un nivel de corto, también se nos quedó a dormir el fin de semana en este nivel de corto de los 138,72 y va a acabar con unos retrocesos de un 0,59%, instalado en la congestión en el refugio de los 138,02, además con implicaciones psicológicas. Los 138 que le había salvado la vida ya en jornadas anteriores, a principios del mes de junio, pero vemos como esta semana ya nos lo ha quebrado. Detalle muy importante a tener en cuenta, sobre todo el domingo por la noche cuando abra el mercado. Si se han fijado anteriormente, cuando hemos analizado los principales cruces con el dólar americano, no le hemos tirado los avances ni retrocesos porcentuales como lo estamos haciendo aquí en el DAX y en los principales cruces con la libra esterlina, con el yen japonés, perdón. No lo hemos hecho simplemente como porque el euro dólar, el dólar franco suizo, el libra dólar y el AUD USD prácticamente van a acabar la semana en los mismos niveles que abrieron, entonces no merecía la pena trazarle los niveles porcentuales, herramienta, como siempre comentamos desde Forex Índices, imprescindible para lecturas de mercado y para plantear estrategias. Las herramientas que utilizan los grandes inversores, si las utilizamos nosotros, nos va a ser mucho más sencillo el negocio, nos va a ser mucho más sencillo el entender, el comprender y el negociar en los mercados de renta variable. Bueno, vamos a expandir los gráficos como hicimos anteriormente con los cruces del dólar americano y vamos a ver primeramente la secuencia del DAX alemán y le vamos a colocar principales piezas de soporte y de resistencia para la semana que viene al índice alemán. Bueno, como podemos ver en la imagen, los máximos históricos han frenado. Tenemos un doble techo perfectamente dibujado. Como vemos, el pasado día 4 de julio ya empezó a hacerle daño este doble techo a la cotización del DAX y como vemos se nos ha precipitado al precio de apertura anual. Vital que no nos pierda los 9.617 porque de perder el precio de apertura anual imprimiría presión bajista. De momento lo respeta y estos apoyos son claves y determinantes. Si no pierde los 9.617, atacaríamos una primera pieza de resistencia en los 9.781, nivel que le sirvió de salvavidas el pasado día 26 de junio, pero que nos quebró y nos confirmó ya el día 8 de julio. Atentos a esta primera pieza de resistencia porque además de primera pieza va a ser la principal de semana, 9.781. Desde ahí nos iríamos a máximos históricos, que ejercería fuerza de resistencia, los 10.045 y un nivel de corto ya por encima de máximos históricos en los 10.154, muy alejado de la situación actual, pero bueno, los índices tienen mucho movimiento, nos están ofreciendo unas oportunidades de negocio inmejorables y todo es posible. Por la parte de abajo, como primera pieza de soporte, precio de apertura anual, 9.617, atentos al mismo, porque es vital. Si lo pierde, imprimiría presión bajista. Nos vamos directamente a una congestión de mediano, 9.446, que confluye con la directriz alcista de mediano largo. Le vamos a echar el vistazo en temporalidad semanal. Atentos a esta directriz, porque está viva, es vigente, virgen totalmente, sin haberla quebrado en ningún momento. Atentos a ella. Es una directriz con mucha potencia que nos arranca ya desde junio del año 2012. Un poquito más de 2 años de vigencia, como vemos, testeada en alguna ocasión, rebotada la cotización al alza en varias ocasiones, muy potente y esta doble barrera está en el punto de mira de todos los inversores. Atentos porque si esta doble barrera es quebrada a la baja, sobre todo en secuencias ya un poquito amplias, en temporalidad diaria o sobre todo semanal, imprimiría presión bajista para próximas semanas o próximos meses a la cotización del DAX Xetra alemán. Volvemos a la situación, a la temporalidad de 4 horas para seguir colocándole los principales soportes. De ceder esta doble barrera en los 9.446 imprimiría más presión bajista y con un recorrido amplio hasta los 9.210 y medio, 9.211. Último soporte que le colocamos para la semana que viene. Estos soportes y estas resistencias irán implementados con los niveles de apertura diarios, con los niveles intermedios y las resistencias de cortito plazo que se nos vayan generando día a día.
Sabéis que en Forex Índices analizamos todos los días a través de nuestra sala de trading y también en directo a través de FX Street la negociación intradiaria del DAX. Le colocamos aquí en estos momentos las principales piezas que se encontrará la semana que viene, pero luego para la negociación de intradía entre estas barreras le iremos implementando los niveles más importantes que consideramos para la negociación intradiaria. Bueno, vital, los 9.617, el DAX, por usar un término ludópata, aunque no me gusta mucho, el DAX se la juega de aquí en adelante en su precio de apertura anual de los 9.617. Vamos a ver la cotización del dólar yen. También les comento que al finalizar los principales cruces con el yen japonés, vamos a ver también el oro y la plata, ¿de acuerdo? Le vamos a marcar también unas piezas de soporte y de resistencia y haremos una lectura de las cotizaciones del oro y la plata para la semana que viene. Bueno, en primer lugar, sacamos a escena la cotización del dólar yen y nos vamos, como siempre, a una temporalidad trimestral para ver cómo la presión que ejercía la directriz bajista de muy largo plazo desde 1985 fue quebrada. De momento consolida estos máximos alcanzados de los últimos años. En la zona de los 102, siempre está merodeando la zona de los 102, aunque esta semana, como vemos, nos va a cerrar un poquito por debajo, en los 101.33, imantada por ese nivel que hemos visto anteriormente y que volveremos a ver posteriormente cuando coloquemos los principales niveles de soporte y de resistencia. Echamos un vistazo a la temporalidad semanal, porque es la temporalidad que nos ofrece una información un poquito más eficiente. La directriz alcista de largo plazo, como vemos quebrada a principios de este año, se nos ha instalado en la zona de los 102 en un estrecho rango, con unas condiciones de mercado muy pobres de corto plazo y por la parte de arriba siempre respetando la congestión de mediano largo de los 103.30. Es vital que nos quiebre esta congestión si queremos ver movimientos alcistas y sobre todo que nos quiebre el precio de apertura anual en los 105.32, porque mientras no quiebre el precio de apertura anual no vamos a ver movimientos abultados al alza en este año 2014. Por la parte de abajo sigue teniendo como principal pieza de soporte un poquito por debajo de la barrera psicológica de los 100 yenes por dólar los 99.75, esta congestión de largo plazo que es vital para seguir la cotización del dólar yen. De temporalidad diaria vamos también a mostrar una directriz porque cada día nos pasa un poquito más abajo, vamos a una temporalidad diaria y vamos a ver esta secuencia de la directriz que nos arranca el día 1 de enero, directriz de mediano plazo que se nos configura el 4 de abril. Atentos porque cada vez nos pasa más abajo y cada vez se aproxima más a la cotización, cada vez ejercerá más fuerza de atracción sobre la cotización y es más previsible que la teste, ¿de acuerdo? Ténganlo en cuenta para la semana que viene. De todas formas, ahora en temporalidad de 4 horas, cuando le delimitemos ya las principales fuerzas de soporte y de resistencia, nos aparecerá en escena. Por la parte de arriba vamos a colocarle ya las principales piezas de resistencia para la semana que viene. Está imantada totalmente en este nivel de corto en los 101.33. 101.33 es clave, 101.33, 101.31. Hay una franjita pequeña de 2 puntos de variación en este nivel de corto. Apoya perfectamente una pistilla sería que nos cerrara por encima la temporalidad semanal hoy viernes. Si encuentra apoyos en los primeros compases de semana, atacaríamos la primera pieza de resistencia y la principal de semana. 101.62, congestión de mediano, siempre la respeta. Cada vez que llega la cotización, históricamente es un nivel potente. Siempre lo respeta, ténganlo en cuenta, sus quiebres, sus confirmaciones, pero respeto al fin y al cabo. 101.62, primera pieza y principal. Desde ahí recorrido amplio hasta un nivel de corto en los 102.32 y medio, 102.33. La directriz bajista de mediano que nos viene desde el día 1 de enero, la hemos visto anteriormente delimitada en temporalidad diaria. Atentos porque será pieza clave, nos pasaría sobre los 102.70, dependiendo del día. Y quebrado los 102.70, imprimiría presión alcista hasta la congestión de mediano largo de los 103.30. También la hemos visto
en temporalidad semanal la importancia de esta congestión de mediano largo plazo. Por la parte de abajo vamos a colocarle las principales piezas de soporte. Clave será el nivel de los 101.31. Cuidadito con él porque en caso de perderlo y en caso de que la cotización sea rechazada de este nivel de corto, imprimiría presión bajista hacia el primer soporte y principal de semana, 168, congestión de mediano plazo. Otro soporte lo topamos en un nivel de corto, 128, y quebrado este imprimiría ya mucha presión bajista para ir a topar con la congestión de largo de los 99,75 y medio, 99,76, congestión que hemos visto anteriormente delimitada en secuencias amplias, nivel muy importante, refugio histórico. El domingo por la noche cuando abra el mercado, nivel a vigilar 101.31, todo va a depender y todo va a girar en torno a este nivel de corto primordial para seguir la evolución del dólar yen. Bueno, me van a permitir que tome un poquito de agua porque la garganta después de tanto rato se seca un poquillo. ¿Me permiten 10 segundos, por favor? Bueno, pues hemos aclarado un poquito la garganta y vamos a continuar con el análisis del euro-yen. Bueno, presión bajista. El detonante de la presión bajista desde un punto de vista técnico ha sido este nivel de corto, 138,72. En nuestros análisis intradiarios lo hemos delimitado perfectamente. Ha sido la clave el rechazo en la apertura americana del día 9, del miércoles día 9, y desde ahí lo único que ha hecho ha sido retroceder. Atentos porque el nivel que le estaba salvando la vida en los 138,02 lo ha quebrado, lo estaría realizando una confirmación hoy viernes. Mientras no lo remonte, nada que pensar de movimientos alcistas para el euro-yen en la semana que viene. Del euro-yen ni siquiera nos vamos a ir a temporalidades superiores para realizar lecturas. Le vamos a colocar directamente las principales piezas de soporte y de resistencia para la semana que viene. La primera pieza de resistencia, si hoy viernes día 11 de julio al final cierra por debajo de esta congestión de mediano, serían los 138,02. Primera pieza de resistencia. La siguiente nos la topamos en este nivel de corto, 138,72. La principal de semana viene delimitada por la congestión de largo de los 139,41 y de quebrar los 139,41 imprimiría presión alcista potente hasta un nivel de corto en los 140,11. Movemos un poquito más de 200 puntos de la situación actual. Por la parte de abajo, si la cotización no puede remontar los 138,02 en los principios de la sesión asiática de lunes o los principios de semana, si no puede remontarlo y la cotización es rechazada como lo está siendo hoy viernes día 11, imprimiría presión bajista. El primer soporte un nivel de corto, 137,33 y medio, 137,34. El quiebre de este nivel de corto imprimiría más presión bajista aún hacia una congestión de mediano en los 136,15, principal soporte de semana. Y de los 136,15 nos vamos directamente a una congestión de mediano largo en los 135,34. Movemos a unos 250 puntos de la situación actual. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, nivel inmediato a vigilar y clave, 138,02. Si la cotización lo remonta y apoya, iniciaríamos movimientos alcistas. Por el contrario, un rechazo en firme de la congestión de los 138,02, además con implicaciones psicológicas 138,00 prácticamente. Si fuera rechazada la cotización, iniciaríamos movimientos bajistas para toparnos con este nivel de corto en los 137,34. Bueno, continuamos con el Libra Yen. Tenemos el canal alcista delimitado por la directriz alcista de mediano largo plazo y por la directriz alcista de cortito plazo que nos viene desde el día 29 de mayo. Atentos a este nivel de corto primordial 173,32 y medio, 173,33 porque es lo que le está salvando la vida a la cotización en los últimos compases de semana. Se la salvó el jueves día 10 y se la está salvando hoy viernes día 11. Atentos a esta doble barrera porque será primordial el domingo por la noche cuando abra el mercado.
Vamos a echarle un vistacito en temporalidad semanal, más que nada para, vamos a temporalidad semanal, más que nada para ver la directriz alcista de mediano largo. Como vemos, nos arranca en el año 2012 con su punto de configuración en agosto del año 2013. Vemos su quiebre en el mes de mayo. Hemos tenido su quiebre, pero vemos como la cotización la ha retomado, se ha agarrado a la directriz semana tras semana, siempre se ha agarrado a ella y no ha vuelto por encima de la misma, no nos ha realizado confirmaciones eficientes, potentes, de mediano o largo plazo. Y el detalle más importante que nos dejó la semana pasada es que cerró ya por encima del precio de apertura anual de los 174,44. Esta doble barrera debe de servirnos de referencia y de lectura. Mientras se mantenga por debajo del precio de apertura anual y de la directriz alcista de mediano o largo, que es lo que realmente está sujetando al alza a la cotización semana tras semana, mientras se mantenga por debajo de esta doble barrera, no veremos movimientos alcistas para el Libra Yen la semana que viene, sobre todo mientras no remonte el precio de apertura anual. Las posiciones alcistas están vetadas totalmente, los movimientos alcistas para la cotización del Libra Yen en la semana del 14 al 18 de julio. Regresamos a la temporalidad de 4 horas. De temporalidades diarias y mensuales no vamos a destacar nada más esta semana. Por la parte de arriba, como ya hemos comentado, si encuentra apoyos en este nivel de corto, 173, 32 y medio, 173, 32, si encuentra apoyos en los primeros compases de semana, nos llevaría al principal nivel de resistencia, precio de apertura anual, 174,44, impecable como siempre, ejercerá muchísima fuerza, en este caso lo delimitamos como la principal de semana. De quebrar los 174,44, un nivel de corto ejercería fuerza de resistencia, los 175,06. 175,07, prácticamente en la barrera psicológica de los 175. Y de quebrar los 175, recorrido amplio hasta la doble barrera delimitada por la directriz alcista de mediano largo y un nivel de corto en los 175,93. Como vemos, bastante alejado de la cotización actual a unos 250 puntos. Por la parte de abajo debe de perder, debe de ceder el nivel de corto que le está salvando en los 173,32. Si cede, nos topamos con un soporte en un nivel de corto, 172,45, que de momento también le sirve de apoyo en jornadas anteriores. Si este nivel de corto cede, nos vamos al principal soporte de semana, con gestión de mediano largo en los 171,48. Atentos a este muro de contención de mediano largo, nivel histórico, porque es el principal soporte de semana. Y quebrado este, un nivel de corto ejercería como última pieza de soporte en el nivel de los 170,72. Como vemos, también bastante alejado de la situación actual a unos 260 puntos, 270 puntos exactamente. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, clave determinante 173, 72 y medio, 173, 73. Si apoyan los primeros compases, recuperaríamos el precio de apertura anual como mínimo. Si es rechazada la cotización en los primeros compases de semana, nos iríamos a un nivel de corto en los 172,45. Volvemos a colocar lo que es los cuatro gráficos, el DAX alemán, el dólar yen, el euro yen y el libra yen, más que nada para realizar la última lectura conjunta del DAX con los principales cruces del yen. Deben de tener muy en cuenta, puesto que los principales índices bursátiles están siempre muy correlacionados con los cruces del yen. El yen actúa como valor refugio y en momentos críticos, cuando los principales índices retroceden, generalmente los principales pares de divisas cruzados con el yen también lo hacen, acompañan los movimientos, ¿de acuerdo? Entonces deben de tener muy en cuenta el lunes el nivel de precio de apertura anual de los 9.617 en el DAX alemán, porque si cediera este nivel, esta barrera tan importante que de momento le salva la vida a la cotización del DAX, entraríamos en presión bajista en los principales cruces con el euro. Evidentemente, unos retrocederían más, otros menos, dependiendo de los datos macroeconómicos que nos encontremos a lo largo de la semana en los distintos países. Como hemos visto, los retrocesos intrasemanales que hemos tenido en el dólar yen, en el euro yen y en el libra yen, pues no son iguales, evidentemente.
¿vale? Pero siempre guardan una correlación que debemos de tener en cuenta. Bueno, vamos a ampliar los gráficos, vamos a dejar solo dos secuencias, una por la parte de arriba y otra por la parte de abajo para ver las cotizaciones del oro y la plata, las similitudes que nos están dejando las cotizaciones del oro y de la plata. En la parte de arriba vamos a colocar la cotización de la plata y en la parte de abajo vamos a colocar la cotización del oro para ver esas lecturas y después le colocaremos unas piezas de soporte y de resistencia. Bueno, lo que nos llama la atención son las dos congestiones históricas, tanto en la plata, en la parte de arriba, en los 21.37, como en el oro por la parte de abajo. Es su eje central de operaciones, su principal fuerza de imán y su refugio histórico que tienen más cercano en estos momentos, tanto la cotización de la plata en los 21.37 como en la cotización del oro en los 1.330. Como podemos ver en la imagen, el oro ya testeó los 1.330 a principios del mes de julio. Se le resistió, pero ha tenido solamente una toma de beneficios. Se ha quedado muy cerquita, como vemos esta semana, en la sesión europea del jueves día 10. Ha quebrado al alza ya en secciones cortas, en temporalidades cortitas, y se mantiene, parece ser, bastante cómodo por encima de la congestión. Detalle muy importante para quienes negocien el oro. Detalle importante también que después de varias semanas amenazando la congestión de muy largo, este refugio histórico de los 21.37, la cotización de la plata vaya a conseguir cerrar por encima del mismo. Atentos a estos detalles porque son los principales detalles a tener en cuenta en las cotizaciones de la plata y del oro. Vamos a expandir el gráfico y le vamos a colocar los principales niveles, las principales piezas de resistencia para la semana que viene. En primer lugar, al oro. Le vamos a colocar los principales soportes. En primer lugar, cuidado, como ya hemos detallado, con los 1.330. De ceder los 1.330, de quebrar los 1.330, tendríamos recorrido amplio hasta un nivel de corto en los 1.287. Recorrido evidentemente muy amplio, como podemos ver, de unos $50 aproximadamente a estas horas de diferencia entre estos niveles. Como siempre comentamos, le iremos implementando para la negociación de cortito, para la negociación intradiaria con otros niveles, ¿de acuerdo? Con sus puntos de partida, de jornada, en fin, las herramientas que utilizamos habitualmente en Forex Indicators. Si el domingo por la noche cuando abra el mercado, el lunes en los primeros compases, respeta los 1.330 y no quiebra a la baja, imprimiría presión alcista. Dos niveles de corto como resistencia, 1.366 y el último en los 1.392, muy cerquita ya de la barrera psicológica de los 1.400. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, todo gira en torno a los 1.330, vital y primordial para seguir la evolución del oro. Bueno, vamos con la cotización de la plata. Bueno, si la cotización del oro, como hemos comentado anteriormente, gira en torno a los 1.330, la cotización de la plata gira en torno a los 21.37. Primordial, el domingo por la noche, cuando abra el mercado. Si estos apoyos se hicieran firmes, imprimiría presión alcista. Por el contrario, si cede, le abriría puertas. Iríamos directamente el soporte más importante en su precio de apertura anual en los 19.47, que concluye con la congestión histórica de muy largo de los 19.49, 19.50. Recuerden este apoyo del día 17 de junio. Impecable este apoyo después del quiebre del día 12 de junio con su confirmación potente y eficiente ha transportado a la cotización de la plata a este nuevo refugio en el que se ha instalado de los 21.37. En esta secuencia y en este recorrido, como siempre comento, irán implementados los niveles intermedios de cortito plazo. Por la parte de arriba, también recorrido muy amplio. Solamente le colocaremos niveles intermedios para negociación intradiaria. La resistencia única y principal de semana la tenemos en los 23.29, 23.30 dólares por onza. Como vemos, muy alejada de la situación actual y poco factible. Todo dependerá de este nivel, 21.37. Bueno, pues acabamos el análisis de previsión para la semana que viene del 14 al 18 de julio del presente año
2014. Como siempre, la intención del equipo de Forex Índices es que este análisis, esta colocación de niveles y lectura les sea de utilidad. Ya saben dónde estamos a través de nuestros teléfonos, Skype, redes sociales, formulario de contacto de nuestra página, se pueden poner en contacto con nosotros a través de estas vías. Repito, si tienen algún problema en el mercado, si necesitan capacitación, la capacitación es la mejor inversión para después poder ser eficientes y poder sacarle un rendimiento a nuestros capitales. Eso deben de tenerlo muy en cuenta. También si necesitan planes de negocio o gestiones de capitales. No duden en ponerse en contacto con nosotros. Le atenderemos, como siempre, con amabilidad y sobre todo con muchísima profesionalidad. Nada más. Buen negocio para la semana que viene y hasta lunes a primera hora, que ya estaremos con todos ustedes con nuestros análisis intradiarios. Nada más, buen fin de semana y hasta lunes.